rezando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 Quizá, quizá, quizás. Le gusta, muchachos, ¿eh? No se pueden quejar, ¿eh? Bueno, ya veo que van a estar en algo anda mal en cualquier momento. En cualquier momento me van a robar a los chicos acá. Gracias, Jenny y Miguelito. Cortito para terminar el 2015. ¿Qué esperan? ¿Qué espera Santiago? ¿Va a seguir? ¿Va a estar complicado? Yo espero que finalmente, al menos lo elemental del discurso de Cartes a la hora de llegar en aquel encendido discurso que había dado en su asunción, se termine cumpliendo. Él no nos van a marcar la agenda, porque hay gente secuestrada por más tiempo que en otros gobiernos. Vamos a reducir la pobreza, y no es lo mismo reducir la pobreza que cambiar los parámetros de medición de pobreza para decir tenemos en Paraguay menos pobres. Vamos a tener dignidad para adultos mayores, y te vas a hacer una donación a una casa en particular y crees que con eso ya te lavas la cara. Ese tipo de cuestiones para mí son elementales. Y si eso nomás, así como la inversión en materia de alianza público-privada, logra hacer Cartes, el resto podemos negociar inclusive. Pero me parece que eso es, para el 2015, una deuda todavía del presidente. Clary, ¿pasa el 2015 Cartes o tiene peligro también? No, claro que pasa. La falta de a pesar liderazgo, de la interna colorada. A pesar, claro que pasa. La falta de liderazgos es clara en el país. Lamentablemente eso está ocurriendo. Los partidos políticos tradicionales no están generando una renovación de liderazgos en base a credibilidad. Yo le deseo lo mejor al presidente porque realmente te digo, le aprecio, pero de cambiar a la gente, presidente Cartes, de cambiarle a la gente. ¿A quién tiene que sacarle? ¿A López Moreira? Yo le sacaría a López Moreira en primer lugar, porque es... ¿Por qué? Claro que es de su entera confianza, pero no es un actor político como Miguel Ángel. Claro. López Perito. No es, o sea, López Perito, había un problema como este, que López Perito te llamaba y generaba la convocatoria. Te llaman López Moreira y vos lo único que pensabas en el operativo Nindindón. Gracias, Clary. Me quedo pensando en el jojojo también. Andrés, ¿cómo ve el 2015? Porque si todo esto que estamos diciendo se va complicando, sabemos que en Paraguay es muy fácil generar la inestabilidad política. ¿Puede haber un escenario así o es muy difícil? Yo personalmente creo que no tendríamos que repetir el error que se repitió con Lugo, ¿verdad? O sea, yo creo que los presidentes tienen que terminar su mandato, eso hace bien a la democracia. No podemos pasarnos de juicio político a juicio político. Por más que haya serias deficiencias. Yo lo que apuesto es a la institucionalización. Hasta ahora de la caída de la dictadura, ningún presidente logró institucionalizar realmente el país. No sé si Horacio Cartes lo podrá conseguir, espero que sí en determinadas maneras. Pero te digo, yo apuesto principalmente a que la gente se despierte, a que la gente salga del conformismo, de ese pasivismo, de ese desencanto y sigamos construyendo. Hay cosas construidas, hay cosas positivas en el Paraguay, y creo que los partidos políticos también tienen que salir de su crisis, ¿verdad? El Partido Liberal que está hundido en la crisis después de los errores que cometió, tiene que reconstruirse. Cartes prometió coloradizar todas las intendencias, con un brocha gorda. No, la intendencia se juega en liderazgos regionales. Sí. ¿No va a ocurrir eso? Depende de vos, para eso, 70 municipios. Y Asunción. Roberto Sosa, que es acá el más serio de la mesa, le dejo la conclusión. ¿Qué 2015 nos espera? Decirle a la gente que está bien. Solamente, Mario, a mí me parece que va a ser complicado en materia política, por las internas, especialmente en el Partido Colorado, que va a estar caliente y va a dejar huellas eso, Mario. Ahora ya se están viendo, digamos, un poco, se está resquebrajando un poco toda esa unidad que tenía. Y es por eso yo te decía, no se aprovechó bien el momento. Este era el año en que había que aprovechar para hacer muchas cosas. Yo creo que va a ser más complicado. Y en la parte económica hay un contexto internacional que es mucho más complejo. Sí. Un contexto regional que es difícil. Brasil y Argentina no están bien, especialmente Argentina. Sí. Y Paraguay que va a recibir el ramalazo. Pero yo tengo la esperanza de que empiecen a funcionar algunas cosas dentro del Estado. Yo, al contrario tuyo, creo que el año que viene sí va a haber movimiento con la alianza público-privada, que es para el gobierno es la única esperanza de crecer
en la economía, es el plus que le puede dar a la economía para un mayor crecimiento. Pero De lo depende contrario, otra vamos a vez de estar lo en lo político. mismo. Va a depender de lo político y de que el Partido Colorado no empiece a joder con él. Yo creo con que la lo único que va a interna. salir del aeropuerto, o sea, el tema APP. Lo único de los A aeropuertos. pesar No, de- hay muchos proyectos. a pesar No, de hay los proyectos movimientos. viales también. Todo, Sí, todo ojalá. está bien, pero cuando los políticos dicen, espera un ratito, vamos a revisar todo, se complica porque ahí aparecen varios operativos, din, din, don y jojojo. Pero bueno. Sí, nunca olvido el caso de Lugo, que llegó el proyecto del aeropuerto sí, y finalmente el mismo lo vetó posteriormente. Bueno, un gusto, un lujo. Gracias, Mario. muchachos. En otro día vamos a ser solamente mujeres, porque es muy machista. Esto nos van a Sí. denunciar las chicas. Así que ya tengo a Mina, a mi comadre Mabel Renfeld y a todo el equipo de chicas para otra ocasión de periodistas Nada más espectaculares. jóvenes. No, y esas son Menchi, chicas jóvenes de mi generación. Bueno, gracias, se nos acabó el tiempo. Café Vintage, muchas gracias Ana Victoria Sher, como siempre. Ahora les invitamos unos bocaditos. No es solamente una mención comercial, es producto presente acá en el estudio. Resultado como- Claro que sí. Alejandro, nos vamos hasta el próximo martes. Así es, Mario, y menos mal que aclaraste el tema de la mesa de debate de periodistas mujeres, porque muchos mensajes también llegaban al Facebook reclamando esa disparidad de género. Así es que Por vamos eso. a tener también otra mesa similar. Vamos a traer chicas jóvenes, Line Vareiro, qué sé yo, de Pepa de mi época. Un beso para Pepa, no se enoje. Pepa. Bueno, gracias Miguel, gracias Jenny. Ídolos totales. Campeones. Hasta el próximo martes, nos vamos con Pura Hey Soul. Gracias. Baby, take on your clothes. Real slow. Baby, take out your shoes. I'll take on your shoes. Baby, take on your dress. Yeah, yeah, yeah. You can leave your head on. 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 Come over there, turn on the lights. No, on the light. Come back here, save on this chair.